Hola, ¿qué tal? Feliz noche. Bienvenidos a Reavivados Live, que estará siendo transmitido desde Ensenada, Baja California. Queremos hacer esto por lo menos una vez a la semana, cada miércoles, donde estaremos comentando y compartiendo con ustedes los capítulos correspondientes al Reavivados por su Palabra. ¿Qué es el Reavivados por su Palabra? Bueno, pues es un plan de estudio de la Biblia que tiene la Iglesia Adventista, donde básicamente lo que hacemos es estudiar cada día de la semana un capítulo diferente. Para quien tal vez no tenga este contexto, bueno, durante esta semana estuvimos leyendo parte de la Epístola de Santiago y parte también de la Epístola Primera de Pedro. Así que hoy vamos a comentar un poco de eso. Y los invitamos a que se queden con nosotros. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio, no solamente con ustedes, debo decirles que también aquí en la iglesia, desde donde estamos transmitiendo, tenemos un grupo de hermanos, de amigos que estarán acompañándonos y que también van a ser parte, ¿verdad?, de esta transmisión, con sus ideas, con sus comentarios. Y bueno, por supuesto que queremos que también ustedes se sumen a cada una de las preguntas y por supuesto de las respuestas que queremos escuchar. Así que bueno, queremos iniciar con una dinámica muy sencilla en la que vamos a estar prestando atención a sus respuestas en la transmisión de Facebook específicamente durante toda la transmisión de este programa, y es la pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el versículo de esta semana? ¿Con qué versículo te quedas? ¿Cuál fue tu versículo favorito, el más significativo, el que sientes que más te apuntó al corazón o a tu mente? Quiero invitarte a que lo compartas con nosotros aquí en los comentarios. El versículo que más votaciones tenga, el versículo que más se repita, bueno, pues va a ser el versículo que vamos a estar compartiendo al finalizar el programa o al día siguiente por la mañana, para que todos podamos postearlo y así poder incentivar a otros a seguir estudiando la Biblia. Pero bueno, después de mucho preámbulo, quiero presentarles a quienes nos van a acompañar en esta ocasión. Debo decirles que cada semana tendremos diferentes personas, pero hoy tenemos el privilegio de recibir a dos personas que se van a presentar en este momento. ¿Con quién empezamos? Empiezo yo, ¿qué te parece? Bueno, adelante. Bueno, buenas noches, mi nombre es Roberto, tengo 32 años y soy miembro de la iglesia de Ensenada 14 y originario aquí en Ensenada. Excelente, gracias Roberto, qué bueno que aceptaste la invitación y bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, pastor. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Handy. No esperaba que dijeran la edad, pero no la soy digas. Handy. No se preocupe. Soy sí. Handy. Muy buenas noches a todos. Excelente, con eso es suficiente. Gracias, hermana Handy, por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, pues ya escucharon, ¿verdad? Tenemos hoy a Roberto, tenemos a la hermana Handy, que nos van a estar compartiendo pues algunas cosas interesantes. Déjenme explicarles algo, tal vez para que quede un poquito más claro. Cada miércoles que nos demos cita en este lugar, vamos a estar estudiando los capítulos correspondientes a la semana anterior. Es decir, el día de hoy estaremos analizando, y los invitamos a que lo hagan así también, entre Santiago capítulo 2, que fue lo que leímos el jueves pasado, y llegaremos hasta Primera de Pedro capítulo 3, que es el capítulo correspondiente al día de hoy. Así que vamos a procurar que el versículo que vamos a escoger juntos durante esta transmisión sea uno que esté entre Santiago 2 y Primera de Pedro 3. ¿Está bien? Dicho eso, vamos a hacer una oración para poder empezar con el estudio de la palabra. Así que quiero invitar a alguno de los dos. No sé a quién le gustaría guiarnos en oración. ¿Te parece si yo hago la oración? Por favor, Roberto, adelante. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta noche te agradecemos por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí. Queremos pedir que este programa sea una bendición no solamente para los que estamos aquí, sino para los que están viendo a través de la transmisión. Amén. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues ya que hemos orado, ya que hemos más o menos platicado de qué va esto, entonces vamos a iniciar, si les parece, Roberto, hermana Handy, y vamos a iniciar rápidamente con una pregunta muy sencilla. ¿Cuál fue su capítulo favorito y por qué fue su capítulo favorito? Por supuesto, de esta semana, de los capítulos que estuvimos leyendo en el plan de Reavivados por su Palabra. Yo quisiera empezar, Robert. Adelante. Mi capítulo favorito fue de Primera de San Pedro. El capítulo que me pareció muy práctico fue el capítulo 2. Habla sobre diversos temas, pero de nuestra vida práctica, de lo que hacemos día a día. Y eso me parece muy interesante. Muy bien, entonces, Primera de Pedro 2.
Ok, todos los que coincidan con la hermana Handy, pónganle en los comentarios, ¿verdad? A mí también me gustó Primera de Pedro 2 y platíquenos por qué les gustó Primera de Pedro 2. Roberto, ¿cuál fue tu capítulo favorito de esta semana? Y platícanos por qué. A mí, mi capítulo favorito de esta semana fue Santiago 3, allá por el inicio de la semana cuando comenzamos a estudiar, y siento que tiene implicaciones muy reales y muy cotidianas, ¿no? Es un capítulo que habla acerca de la forma en la que nos expresamos, de la manera en la que hablamos y cómo eso puede reflejar nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios. Entonces creo que es un capítulo al que le podemos sacar muchas aplicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana. Excelente. Vamos a profundizar un poquito más ahorita en un momento más en relación a Santiago 2, dijimos acá. Sí, ¿verdad? Pedro 2. Perdón, Primera Pedro 2 y Santiago 3. Pero antes me gustaría darle oportunidad a la audiencia, a los que tenemos aquí en casa, en la iglesia. ¿Habrá alguien que nos quiera compartir cuál fue su capítulo favorito de esta semana y por qué? Si hay, si no, no se preocupen. Guarden sus respuestas para el final, para que nos digan cuál consideran que es el versículo de la semana. ¿Está bien? Les recuerdo y quiero agradecer a todos los que están escribiendo en los comentarios los diferentes versículos. Por favor, tomen en cuenta que el versículo que queremos escoger como el versículo de la semana debe estar dentro del plan de Reavivados por su palabra. Todos los versículos que nos están compartiendo son muy bonitos, son muy inspiradores, ¿verdad? Pero queremos encontrar un versículo específico entre Santiago y Primera de Pedro, los capítulos que leímos durante esta semana. ¿Está bien? Así que bueno, ¿alguien del público tendrá algo que compartir? Adelante, Eric. Eric nos acompaña. Ustedes no lo van a poder ver, pero sí lo van a poder escuchar. Así que, Eric, te escuchamos. Me gusta mucho el versículo de Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Excelente. Muy buen versículo. Perfecto, es un versículo que dice bastante, ¿verdad? No requiere mucha explicación. Así que ya tenemos por ahí un candidato para el versículo de esta semana. Si alguien coincide en Santiago capítulo 3, versículo 2, que fue lo que nos compartió Erika hace un momento, bueno, póngalo también ahí en los comentarios para que pues podamos considerarlo, ¿verdad? De momento, ese va a ser nuestro versículo de la semana, a menos que el público o alguno de ustedes, ¿verdad? Yo quiero compartir. Diga lo contrario. Ya llegaremos ahí, no se preocupen. Ahorita, si les parece, vamos a iniciar a platicar rápidamente en relación a los capítulos que ustedes acaban de mencionar. ¿Con quién les gustaría que empezáramos? ¿Con Pedro o con Santiago? Con Santiago. Bueno, pues vamos a empezar con Santiago. Roberto, ya más o menos nos anticipaste por qué te gustó este capítulo, pero cuéntanos cómo sientes que esto sirve para la vida práctica. Esto que leíste en Santiago, ¿cómo sientes que sirve para tu vida práctica? Bueno, primero hay que entender el capítulo 3 de Santiago. En este capítulo 3, Santiago le está dando continuidad a temas que mencionó en los capítulos anteriores, ¿no? Nos está hablando acerca de cómo es tener una fe genuina, de cómo evitar hacer acepción de personas. Son los temas que vimos en el capítulo 2, y Santiago continúa explicándonos en el capítulo 3, introduciéndonos una nueva clasificación o una nueva condición que puede representar el hecho de tener una buena cristiandad, ¿no? O vivir más genuinamente tu fe. Y es la prudencia al momento de hablar. Entonces, Santiago nos habla, o nos viene contando desde el capítulo 1, que antes de hablar es importante primero escuchar activamente. Entonces, pensando en esto, me puse a investigar y el comentario bíblico adventista nos arroja la siguiente frase: las palabras de una persona revelan la tendencia natural de sus pensamientos. Si alguno controla sus pensamientos al punto que sus palabras sean siempre semejantes a las de Cristo, todo el cuerpo estará bien dominado. Y me llamó mucho la atención esa palabra o esa expresión donde dice que las palabras revelan la tendencia natural de los pensamientos. Y el capítulo 3 nos habla acerca de eso, de la importancia de modular y de controlar nuestra lengua, ¿no? Así lo menciona Santiago. Y nos da un par de ejemplos ahí bien prácticos, ¿no? El freno de un caballo al momento en el que va jineteando, y el timón de un barco, ¿no? Que son elementos muy pequeños que dominan a entidades, en este caso un caballo, que es mucho más grande que el freno, y un timón que en comparación al resto del barco pues es mucho más grande. Entonces me puse a reflexionar en esa parte, Handy y Pastor, me puse a reflexionar en esa parte de los pensamientos y cómo nuestras palabras revelan nuestros pensamientos. Y me puse a reflexionar en eso.
Entonces, leyendo, encontré una cita del Espíritu de Profecía que dice que antes de dominar la lengua, los pensamientos deben ser subyugados. Pero para que el hombre pueda regir sus pensamientos, primero debe rendir su corazón a Dios. Y me llamó mucho la atención esa última parte, ¿no? Rendir nuestro corazón a Dios, buscando que de esa manera nuestros pensamientos puedan reflejar la voluntad divina y que a partir de nuestros pensamientos siendo controlados, nuestras palabras puedan expresar de forma clara cuál es nuestra conexión por medio de nuestros pensamientos. Y inevitablemente me hizo recordar a 2 versículos del apóstol Pablo. No sé si podemos ir rápidamente a leerlos, va a ser rapidito. Por favor, llévanos allá, Roberto. El primero es Romanos 12:2, un versículo muy conocido, y dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque el apóstol Pablo armoniza con lo que nos dice también Santiago, ¿no? De que nuestros pensamientos tienen que reflejar nuestra conexión con Dios. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros, ya en aplicaciones prácticas, de qué manera nosotros podemos lograr que nuestros pensamientos logren reflejar nuestra conexión con el cielo? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, el mismo apóstol Pablo, en Filipenses 4, déjame llegar al versículo, A ver. Filipenses 4:8, nos arroja exactamente la respuesta de cómo nosotros podemos hacerlo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En el área de fisioterapia, que es a lo que me dedico, hay un área específica de rehabilitación que es la rehabilitación neurológica. Okay. Y dentro de la rehabilitación neurológica hay un concepto que nosotros utilizamos para atender a los pacientes, que es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral, en términos muy sencillos, es la capacidad que tiene el cerebro para modificarse con el fin de reforzar rutas neurológicas que ya existen o crear nuevas rutas neurológicas. Cuando un niño va creciendo, esta plasticidad cerebral está muy presente. Es decir, cuando un niño está creciendo, tiene la capacidad de aprender mucho más desarrollada que un adulto. Eso es que no creo que no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Es un concepto que la gran mayoría de nosotros tenemos muy claro. O quién sabe. O quién sabe, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, nuestra plasticidad cerebral va perdiendo, o nuestro cerebro va perdiendo cierta capacidad de plasticidad cerebral, pero nunca la perdemos al 100%. Siempre existe ese margen de poder modificar. De hecho, a partir de la plasticidad cerebral se crean los hábitos. ¿Qué es un hábito? Una acción repetida. Roberto, me estás queriendo decir que cuando nosotros decimos, no, es que yo soy así, yo ya no puedo cambiar, ¿me estás diciendo que entonces el que dice que no puede cambiar, sí puede cambiar? Sí puede cambiar. Ok. Entre más grande sea la persona, entre mayor sea la edad de la persona, va a ser más complicado cambiar. Pero se puede. Se puede. ¿Sí? A cualquier rango de edad se puede. Pero entre más avanzada sea la edad de la persona, más trabajo le va a costar. ¿Por qué? Me gusta ejemplificarlo como imagínate un jardín. Okay. Un jardín o un pedazo en un parque que tiene pasto. Sí. Entonces, para llegar desde el punto A hacia el punto B, tienes que rodear todo el pasto, ¿no? Ese sería el trayecto correcto. Pero la gente decide, en lugar de rodear el pasto, atravesar por la mitad del pasto. ¿Qué es lo que va a pasar con los meses, con los años, en ese trayecto que la gente va a ir recorriendo, atravesando el pasto? ¿Qué va a pasar con el pasto? Se va a formar la vereda, ¿no? Va a dejar de crecer el pasto en esa zona, ¿no? Se va a formar un camino. Es lo mismo que ocurre con nuestro cerebro. Si nosotros repetimos acciones, se van creando rutas o caminitos. Entonces, conforme nosotros más repitamos una acción, más marcado va a estar el camino. Ahora, es posible que en el pasto de ese parque, si las personas dejan de caminar por ahí, ¿se vuelva a crecer el pasto otra vez? Sí, pero va a tardar más tiempo que el pasto por donde no se caminó. No sé si se entiende esa parte. Sí. Entonces sí es importante en ese sentido que sí se puede cambiar, pero va a tardar mucho más tiempo. Oye, Roberto, me llama la atención.
el comentario que haces, porque entendiendo y estudiando un poquito, entendiendo quién era Santiago y por qué escribe esta carta, entiendo que les estaba escribiendo a judíos convertidos al cristianismo. Entonces ya tenían muchas tradiciones, costumbres, ya tenían caminos bien Bien formados. bien formados, o sea, era Ajá. ya difícil cambiar. Sí. Sin embargo, Santiago, al leer cada capítulo de Santiago, y por aquí puse una notita donde Santiago les va marcando un camino, una escuela de vida, ¿no? Entonces, si me regreso un poquito al capítulo 2, donde habla de la discriminación, pues leyendo por ahí que hace mucho énfasis en que debemos tener cuidado de cómo tratamos a las personas, Sí. pues quizá me hace pensar que algo ocurría en el orgullo de estas personas, ¿no? Claro. Algo estaban entendiendo mal y Santiago estaba tratando de generar nuevos caminos o sí, nuevas conexiones, vamos a decirlo así, para que nuestro cristianismo sea real, ¿no? Que Claro. realmente podamos vivir de la manera en que Cristo vivió. Y por ejemplo, el capítulo 2 inicia hablando haciendo como una advertencia en cuanto a la discriminación. Y esto si vamos o sea, a lo largo de toda la Biblia podemos encontrar que nuestro Señor hace siempre énfasis en tener cuidado de los más vulnerables, ¿no? Jesús mismo detiene a los apóstoles y les pide que dejen a los niños venir a mí, porque son personas vulnerables, ¿no? En comparación de un adulto. Claro. Hace énfasis, por ejemplo, en los que tienen menos. También pide que seamos cuidadosos de eso. Y siguiendo con lo que tú mencionabas del uso de la lengua, pues ni se diga, ¿no? Cuánta enseñanza hay, y Santiago nos hace hincapié en el cuidado que debemos tener del uso que le damos, Claro. ¿no? Porque puede tener la capacidad para crear o para destruir. Y podemos encontrar un montón de mensajes, de textos, de proverbios que nos hablan de la capacidad que tiene la lengua. Algo a lo que ni siquiera le prestamos importancia, tiene la capacidad de construir o de destruir. Claro. Eso me pareció bien interesante del texto que estabas compartiendo. Ahora, tomando de punto de partida lo que está mencionando Handy, ¿no? Sí. El comentario bíblico adventista arroja que nuestros pensamientos, nuestras palabras son un reflejo de nuestros pensamientos. Entonces, si nuestro cerebro se puede adaptar para crear nuevas conexiones neuronales, significa que podemos cambiar nuestro enfoque de pensamiento. Ahora, Ok. a eso se le conoce como repetición intencionada. Cuando nosotros trabajamos con un paciente que tiene un trastorno motor, nosotros, quien ha ido a terapia, sabrá que movilizamos, ¿no? Estamos moviendo. Pero no es mover nada más por mover un brazo, una pierna. Tiene una intención de fondo. Y esa intención es reformar o fortalecer una ruta neurológica que ya existía, o crear una nueva ruta neurológica, porque probablemente se haya perdido a causa de un daño, ¿no? Un derrame cerebral, por ejemplo. Ahora, a lo que voy con esto es que Pablo nos dice que si algo es digno de alabanza, en eso debemos de pensar. Y el único digno de alabanza en el universo es Dios. Entonces, si nuestros pensamientos están directamente intencionados en pensar en la grandeza de nuestro Dios, en el amor de nuestro Dios, de forma constante, en mensajes de su palabra, obviamente esa repetición intencionada de pensamiento va a provocar que se creen rutas neurológicas que van a llevar automáticamente a que nuestros pensamientos estén directamente conectados con el cielo. Entonces ahora sí, vamos a cumplir lo que dice Santiago, donde nuestra lengua, lo que decía Eric, ¿no? Aquel que controla su lengua, varón perfecto es. Entonces, ¿cómo puedo yo controlar mi lengua para que todo lo que yo diga sea únicamente de inspiración divina, teniendo pensamientos constantemente vinculados al cielo? Entonces, de esa manera, nuestra anatomía cerebral se va a modificar a tal punto que va a ser natural.
que todas las palabras que van a salir de nuestra boca van a ser palabras como las que Cristo diría. No porque me esté obligando a decirlas o no porque sean antinaturales para nosotros, sino porque van a ser naturales. ¿Por qué? Porque mi ruta neurológica, mi plasticidad cerebral está tan modificada a conexiones celestiales que va a ser inherente en mí. Correcto. Entonces, para mí la aplicación práctica de esto radica en ese hecho, en el hecho de que estamos hechos para estar conectados mentalmente, que ya sabemos que en lenguaje bíblico nuestro corazón es lenguaje poético para decir nuestra mente. O sea, nuestra mente tiene que estar conectada en el cielo. ¿Cómo voy a estar conectado en el cielo? Con una repetición intencional. Repitiendo y repitiendo y repitiendo promesas, enseñanzas, pensando en el amor de Dios, pensando en el Dios creador que tenemos. Eso nos va a ayudar y nos va a llevar a que nuestras palabras reflejen únicamente este hecho. Y quiero poner así un ejemplo sencillo para terminar mi argumento. Yo he llegado a escuchar música secular. Me gusta la música secular. ¿Qué? Intento no escuchar tanta música secular. Omitan eso, por favor. para que no tenerlo en la mente. ¿Okay? Entonces, intento poner música cristiana cuando vamos en el auto. Intentamos que la música que haya sea cristiana. Intentamos que el ambiente en general sea, en ese sentido, Vamos creando una atmósfera para que ya no vaya pensando en otras cosas o no vayamos pensando en otras cosas, sino que nuestros pensamientos estén vinculados con el cielo en todo momento. Mira, Roberto, siguiendo la línea de lo que tú comentas, mira qué fácil podría ser mantenernos en esa línea. Aquí en el capítulo 4, en el verso 7, dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y entonces sigue diciendo, dice: purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios. Amar a Dios y al mundo a la vez. Es decir, tiene que ser intencionado. Totalmente. Hay que resistir, pero entonces hay que hacer, vamos tomando el rumbo contrario, ¿no? Claro. Resisto, pero elijo al Señor y elijo, o sea, mis acciones deben ir intencionadas hacia ese rumbo, ¿no? Y entonces después las palabras saldrán de forma natural. Claro. Sí, nadie me preguntó, pero ese sería mi versículo favorito, de la semana. Okay, si yo tuviera que escoger el versículo de la semana, sería Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Sí, me parece muy interesante, Roberto, todo lo que mencionas. Creo que el ejemplo final, pues resume bien todo lo que mencionaste, ¿no? De pronto a lo mejor habrá quien diga... Hubo algunas cosas que no entendí de lo que dijo Roberto, pero creo que el ejemplo final es esclarecedor, ¿no? Lo que más escuches y por lo tanto lo que más repitas es lo que vas a terminar reproduciendo en tu día a día, ¿no? Naturalmente lo puse desde la perspectiva musical, pero aplica en general, ¿verdad? Entonces, de ahí que se vuelva tan indispensable, ¿verdad? Que estemos expuestos a diferentes cosas a las que el mundo nos ofrece, ¿no? Claro. El estudio de la Biblia, la oración, música cristiana, en fin. Vamos a brincar un poquito hacia el capítulo siguiente, ¿verdad? Que fue Primera de Pedro 2, ¿verdad? El versículo que la hermana Handy nos compartió hace un momento, que era su capítulo favorito de esta semana. Y hermana Handy, pues la misma pregunta. Esto que leyó usted en Primera de Pedro 2, ¿por qué diría o cuál diría usted que es la aplicación práctica para la vida diaria? ¿Por qué la persona que nos está viendo y escuchando, si no lo leyó, tendría que leerlo? ¿Por dónde inicio? Definitivamente, todos tenemos un trabajo, todos vamos al mercado, todos coincidimos con personas que no saben que somos cristianos, que no esperan algo de nosotros, no esperan un comportamiento, pero también hay muchas que sí saben que somos diferentes y que esperan entonces ciertas acciones de parte nuestra. Uh-huh. Y me gustó mucho este capítulo porque habla de diversos aspectos de nuestra vida diaria, de nuestra vida práctica. La primera parte, pues nos dice que nos deja muy claro aquí el apóstol, nos dice
despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidia, toda clase de chismes. O sea, es muy puntual en aquello que no debemos permitirnos. Es muy, muy, muy puntual. Y entonces... bueno, sí. Me quedo pensando, ¿no? ¿A quién se lo habrá escrito Pedro, no? O sea, me refiero a, Sí. ¿lo escribió hace poco? ¿O sí lo escribió antes de morir? Porque... Oigan, déjenme comentar. Déjenme hacerles una anécdota. A ver. Cuando leía esto de los chismes, ay. Así como usted, yo también me pregunté, ¿a quién le escribió? ¿Quién le contó? Resulta que había una amiga por ahí muy querida, y entonces ella estaba muy afligida porque en su trabajo se sentía muy incómoda, y entonces ella decía, ay, no, es que ya no quiero ir a mi trabajo, ya nada más veo que están ahí en bolita, y ya sé que están en chismes, entonces en lugar de ir para allá, yo me voy a otro lugar. Y yo me quedé pensando, y yo si veo bolita corro y hasta me acomodo. Oiga. A ver de qué se trata. Era lo que le iba a decir. Qué raro que no vea la bolita, ¿verdad? Entonces, hay que ser cuidadosos, ¿no? Sí, Hay que ser totalmente. cuidadosos porque pues puede estar bien interesante la plática, el testimonio, dicen los chamacos, pero El al testimonio. final de cuentas, tú no sabes en qué momento puedes herir o la persona de la que se está hablando se va a sentir herida, por supuesto, ¿no? De paso, si alguien quiere contar algo de mí, avíseme para estar presente porque... Pero, o sea, como una cosa así tan cotidiana como es esto, así a lo largo de todo el capítulo se nos habla de diversas cosas, pero el texto 9 del capítulo 2 Ajá. me encanta. Yo creo que todo el mundo lo conoce. Ok, sí. Pero ustedes son una familia escogida, un real sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Este texto me encanta porque nos deja muy claro qué clase de personas somos. Ya no somos cualquiera. Somos personas que tenemos cierta distinción, que debemos comportarnos de una manera diferente, Sí. ¿no? Y no nada más porque, pues por nuestra cara bonita, ¿verdad? No es así, sino además, o sea, además de la importancia, digamos, permítanme utilizar esa palabra, además de la importancia que se nos da, es por una razón en específica, y al final del texto lo dice, para que anuncien las obras maravillosas de Dios. O sea, no nada más porque sí tenemos un trabajo especial que hacer. Y a lo largo del capítulo, pues nos sigue diciendo, por ejemplo, me gusta mucho esta parte que habla de la sumisión a las autoridades. En el verso 13, por causa del Señor, dice, sométanse a toda autoridad humana, y luego, y sigue diciendo, o sea, sea buena, sea mala, lo haga correcto, lo haga incorrecto. A veces todos creemos tener la verdad, ¿no? Y todos lo haríamos mejor que el que está en cierta posición o en cierto deber. Sí. Todos lo haríamos mejor. Sin embargo, tenemos que ser tan humildes como fue Cristo y respetar a la autoridad que tengamos. Aunque no nos encante, bueno, hay que respetar. Igual en el texto 18 habla del trabajo. Y entonces hace mucho hincapié en que debemos ser buenos trabajadores. Eso me llama mucho la atención porque me hace pensar en que las personas o nuestros empleadores tendrían que pelear a cualquier adventista para que trabaje con ellos. Tendríamos que ser los mejores empleados. No para que nos paguen más, no porque somos diferentes, somos real sacerdocio. Entonces, cualquier persona tendría que pelearse porque yo trabajara con él, que claro. Roberto trabajara. No sé si alcanzo a darme a entender. Totalmente. Tiene que haber una diferencia entre el creyente y el no creyente. Absolutamente. ¿Qué es lo que pasó con José, no? Al final de cuentas, José estando en Egipto, exiliado, bueno, primero llevado como esclavo,
fue enriquecedor para la hacienda de Potifar, ¿no? Para la casa de Potifar. Y después fue enriquecedor su experiencia, pero para la nación entera. Fue de bendición en ese Al final de lugar. cuentas, deberíamos de ser un José en medio de este Egipto espiritual, ¿no? Que es el mundo que nos rodea. Yo quisiera regresar un poquito nada más al versículo 9, a esa parte final que dice Handy, donde dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Ajá. Retomando un poquito ahí, muchas veces como iglesia pensamos que la única manera de anunciar es predicando, ¿no? Muchas veces creemos que la única manera en la que nosotros podemos compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es hablando. Y la realidad es que estas virtudes de las cuales habla debieran de estar reflejadas en nuestras vidas. Hace un tiempo, pastor, usted hizo un comentario en un tema que dio aquí en la iglesia que lo recuerdo, lo tengo muy presente. Ándale. Ya me puse nervioso. Vivir una vida cuestionable. Ok. O sea, no es vivir una vida que genere dudas, ¿no? O sea, dudas con Bueno, respecto sí. a la espiritualidad. Correcto. Pero es vivir una vida que genere dudas con respecto a por qué haces lo que haces, cuál es la intención o qué está detrás de lo que haces, ¿no? Entonces, usted puso un ejemplo, ¿no? De la alimentación en esa ocasión. ¿Por qué tú como cristiano, adventista del séptimo día, no consumes cerdo, por ejemplo? No, pues por salud o no, por recomendación médica, lo que sea. No, porque es principio bíblico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que anuncias las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a nuestra luz, a su luz admirable. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestras acciones, nuestra vida cotidiana, termina reflejando esas virtudes. Vivimos una vida, o deberíamos de vivir una vida, de tal manera que sin la necesidad de expresar una palabra, pudiéramos reflejar esas virtudes. Sí. No sé cómo lo ven ustedes. Mira, me gusta mucho lo que dices. ¿Yo? Sí, no, adelante, por favor. Mira, les voy a comentar. En una ocasión, por alguna situación, vino a la iglesia una persona atea. Entonces, cuando se fue de aquí, muchas cosas que se dijeron aquí no le gustaron. Pero, Sí, no. evidentemente. Pero cuando se fue de aquí, se cruzó de brazos y me dijo, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Tú qué haces aquí? Pues es muy fácil, le digo, es muy fácil. Ahorita que tú hablabas de principios, yo le comentaba, en mi vida práctica y viendo cómo viven las personas, me hace mucho bien. O sea, deja siquiera la fe, y lo voy a decir con mucho cuidado, pero A ver. me hace mucho bien. Claro, porque sí. aquí voy a encontrar personas que no me van a robar. No porque alguien los va a ver o porque está lleno de cámaras, no. Es porque en sus principios no cabe ese comportamiento. Claro. Entonces yo le decía, para la sociedad, yo sumo, ¿no? O sea, en la sociedad en la que yo vivo, yo debo sumar. Claro. Yo, pues le sirvo más que lo que le afecto, no sé cómo decirlo. Pero lo que quiero decir es que por principios, yo ya le hago un bien a la sociedad. Claro. Y así tendríamos que vivir. Y el apóstol nos indica que nuestro comportamiento vaya en ese sentido, ¿no? Claro. Que realmente reflejemos aquel Cristo crucificado y resucitado. Es decir, Totalmente. que podamos vivir una vida tan genuina como la que Cristo vivió. Sí, miren, hemos dicho tantas cosas y yo sé que queremos decir muchas más. Yo mismo me he contenido de decir muchas cosas porque creo que lo que han mencionado hace mucho sentido y espero que realmente esté haciendo sentido para quienes están escuchando y viendo. A mí me gustaría saber, de pronto tenemos algo de audiencia aquí en la iglesia. No sé si de algo de lo que han escuchado de pronto ha despertado en ustedes algún pensamiento que quisieran compartir. Finalmente han sido parte de esta plática. No sé si hay alguien que quiera compartir algo aquí, si no para leer aquí algunos de los comentarios que tenemos o de lo que han estado escribiendo. Creo que nosotros tres hemos hablado suficiente, ¿verdad? Podemos darle poquito de juego a los demás. Claro, si quieren, no es obligatorio, ¿verdad? Así que
Mientras les comparto que, bueno, déjenme les platico para que vayan pensando en el versículo de esta semana. Ajá. Tenemos por aquí a Eric Sandoval, bueno, ya nos dijo Santiago 3.2. Stephanie nos comparte Santiago 3.17. Saludos a Odi Torres, que nos manda saludos y desea buenas noches. También tenemos a Leonardo, que pone aquí Primera de Pedro 1.6. Filipenses 4.13 puso Saúl Santiago. También Chuyita Páez puso Salmo 23.1 y Filipenses 4.13. De paso, saludos. También saludos a Dayanara, mi suegra. Saludos. Primera Corintios 10.13. Carlos de la Rocha puso Hebreos 11.1. También tenemos aquí a Melissa, que puso Santiago 5.7. Y ¿es usted, verdad, hermana? Soy yo, Primera Usted puso de Pedro 2.9. Primero de Pedro 2.9, ok. ¿Cuál es tu versículo de la semana, Roberto? Mi Solo por versículo curiosidad. es Santiago 4:17. Creo que alguien más lo puso por acá. No. Dice, por tanto, el que hace lo bueno el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Bueno, gracias. De pronto, si alguien en los comentarios quiere poner alguno de los que ya se dijeron, pues va a terminar decidiendo el versículo de la semana. ¿Tienes un comentario, amigo? Adelante, te queremos escuchar. Así que, ¿se están poniendo de acuerdo aquí? No, aquí ya estamos listos. Adelante, amigo. ¿Tu nombre? Hola, me llamo Oscar. Oscar, Oscar, sí. bienvenido. Qué bueno que estás Oscar. aquí. Cuéntanos. Gracias. Yo quisiera compartir mi versículo favorito de esta semana. Bueno, Ok. del libro de Santiago, Ajá. que es Santiago capítulo 1, versículo 12, que dice de esta manera. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Buen versículo. Buen versículo. Tenemos un empate, Enoch es nuestro floor manager. Enoch, ¿cómo resolvemos esto? No tenemos un versículo de la semana, pero todavía no terminamos la transmisión. Entonces, si hay alguien que quiera comentar y quiera apoyar o votar por algunos de los versículos que ya se expresaron, nos va a ayudar bastante, ¿no? Yo creo que ayudaría a decir cuáles son los versículos empatados, ¿no? Sí, pues son todos tienen uno. todos O tienen sea, uno. Sí. pues los vuelvo a leer, ¿no? Ajá. Tenemos Santiago 3.2, Santiago 3.17, Primera de Pedro 1.6, Santiago 5.7, Primera de Pedro 2.9. Aquí Oscar acaba de leer, leíste Santiago 1.2, ¿verdad? 1.12, y yo mencioné Santiago 4.7. Entonces realmente todos están empatados. Pero no se preocupen, no se estresen, no nos vamos a quebrar la cabeza por eso. Más bien, quisiera que nos acercáramos un poquito al final. Miren, ya nos rebasó el tiempo. Tengo que decir esto para todos. Tenemos más preguntas. Si ustedes vieran lo que hemos preparado, tenemos muchas más preguntas. Si ustedes vieran lo que yo estoy viendo aquí de las notas que traen, tenemos muchas más notas, pero ya el tiempo se pasó y queremos ser puntuales con el tiempo. Queremos limitarnos a ese tiempo para bien de todos. Pero no quisiera dejarlo así. Solamente me gustaría que a lo mejor rescataran una idea muy, muy breve, ¿sí? De todo lo que hemos hablado. No necesariamente la tienen que traer ya hecha. De pronto de lo que escucharon, ¿verdad? De lo que compartieron, de lo que se compartió aquí entre los tres. Una última idea. Eso sería algo bueno para dejar en mente de las personas que nos acompañaron en esta ocasión. Y mientras leo que la hermana Chuyita dice que su versículo favorito es Primera de Pedro 2.9. Vamos ganando, Ya. Chuyita. Muy Bueno, bien. hasta ahorita tenemos ya un desempate. Si alguien quiere volver a empatar, no empate, por favor. No lo hagan, no nos meten problemas. Vamos por Primera de No, Pedro no es cierto. 2.9. Si alguien quiere 2.9. empatar, no hay ningún problema. No pasa nada. Pero bueno. Una última idea que quieran dejar en la mente de las personas que nos están viendo. ¿Quieren Sí, empezar? ¿Quién sí, quiere rápido. A mí me deja con la tarea, así lo voy a decir, me deja con la tarea de repensar, analizar, reflexionar sobre el tipo de cristianismo que estoy ejerciendo en todos los aspectos de mi vida. Es algo personal, algo que creo que cada uno de nosotros puede llegar a ese momento, ¿no? Y definitivamente vamos a encontrar que algo no lo estamos haciendo tan bien. Claro. Ok, gracias. Definitivamente es algo en lo que tenemos que pensar. Roberto. Muy bien. Yo quiero terminar con, obviamente, en Primera de Pedro 2.9, que es el versículo de la semana. Creo que no le damos suficiente peso
cuando Pedro nos dice que somos real sacerdocio. Amén. En el momento en el que entendamos la función que tenemos como sacerdotes y lo cerca que podemos estar de Dios como sacerdotes, a los que Claro. somos llamados, en ese momento nuestra vida va a tornar un giro de 180 grados. Cuando lo entendamos. Cuando lo comprendamos Así. y dimensionemos a lo que hemos sido llamados. Amén. Excelente. Gracias, Roberto. Sí, tenemos una misión que, híjole, que a veces perdemos de vista, ¿verdad? Que no siempre tenemos muy en mente y que va de la mano con lo que se supone o lo que se espera que deberíamos de ser. Pero bueno, quiero agradecerles a ambos por tomarse el tiempo, por Gracias por la invitación. hacer el espacio de acompañarnos. Quisiera hacerles una última pregunta, ya para ir cerrando. ¿Dirían que esta semana su estudio de la Biblia fue un poquito más intencionado que en semanas Claro. anteriores? Sí, por supuesto. Había, Sí. había que, había que entender realmente para poder compartir algo, ¿no? Había que compartir algo. Roberto. Yo creo que las notas que tenemos aquí en la mesa hablan por sí solas, ¿no? Correcto. Y lo manchado, lo rayado que puede llegar a estar la Biblia también habla por eso. Creo que ha sido de mucha bendición el reavivados por su palabra de esta semana. Ha sido un suceso muy bendecido, cuando menos particularmente ha sido muy bendecido el estudio. Excelente, gracias. Hago esta pregunta porque sin duda alguna, aunque tú no te vayas a sentar en esta mesa la próxima semana, te aseguro que si tomas un espacio que no estás tomando todavía tal vez durante esta semana para formar parte del plan de Reos por su palabra, creo que va a ser de mucha, mucha bendición. Creo que cuando abrimos la Biblia de una forma intencionada, Así es. como dijo hermana Handy, tenemos que compartir algo. En teoría, deberíamos siempre tener algo que compartir, deberíamos tener algo listo para compartir. Así que yo quiero animarte y ese es el desafío que vamos a estar lanzando y repitiendo semana con semana. Abre tu Biblia, ve a la Biblia. Bueno, te invitamos a que formes parte del Reavivados por su palabra, porque pues eso vamos a estar platicando aquí cada semana y quisiéramos que te unas a nosotros en esta conversación. Atención, de manera virtual, pero también de manera presencial. Personal, claro. Si estás en Ensenada, ven por favor el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde. Bueno, hoy empezamos un poquito más tarde, antes de que alguien nos vaya a decir algo, ¿verdad? Empezamos un poquito más tarde porque era la primera vez, estábamos todavía con algunas maniobras que realizar. De paso agradezco al equipo que está detrás de esto. Que siempre están al pie del cañón, Red 14, hoy comandados por Enoch y Carlos, gracias por su esfuerzo. Gracias, chicos. Entonces, pero los invito a que estén aquí todos los miércoles, los que son de Ensenada y los que no, pues no se pierdan la transmisión, ¿verdad? Todos los miércoles también a las 7:30 hora nuestra, ¿no? Hora O sea, ¿cómo Pacífico. se- Hora Pacífico. Pacífico, gracias. Aquí lo vamos a estar compartiendo en Facebook y también en YouTube. Pero bueno, creo que la bendición no está tanto en que se conecten o en que vengan. La verdadera bendición está en ir a la Biblia, en abrirla, en estudiarla y en encontrarnos lo que Dios tiene que decir. Amén. Así que pues vamos a orar para despedirnos, si les parece. Correcto. Empezaste tú, hermana Handy, no sé si le gustaría Claro, despedirnos. Por claro, favor, claro que despídanos en oración. Vamos a orar. Querido Señor, gracias Padre Celestial. Ha sido una bendición poder compartir con nuestros amigos, Señor, la luz que has traído para nosotros. Cada uno creo que ha percibido y ha entendido cosas diferentes, oh Dios, porque cada uno tenemos que trabajar. Nuestro carácter tiene que pulirse de manera diferente. Gracias, Señor, porque nos has dado entendimiento. Gracias porque hemos podido compartir. Gracias porque a través de las redes hay personas allá a la distancia que han encontrado también bendición en el estudio de esta tarde. Te ruego por este nuevo ministerio, por este inicio de reavivados por su palabra, y te ruego, Señor, que pueda ser de bendición para cualquier persona que tenga en su corazón el mínimo deseo de encontrarse contigo, Señor, que allá puedas llegar, que la luz pueda llegar a cada corazón. Quédate con tu iglesia, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a las familias de tu iglesia. Lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si te estás preguntando, entonces, mañana, ¿qué tengo que leer en el plan de Reavivados por su palabra? Sencillo, mañana leemos Primera de Pedro 4 y así sucesivamente. Luego Primera de Pedro 5 y solamente vas avanzando un capítulo. Si se acaba el libro, o en este caso la epístola, no te preocupes. Vas con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente y nos vemos el próximo miércoles. Esto es Reavivados Live, transmitiendo desde Ensenada. Nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga. Feliz noche. Adiós.